Licenciado Flores, ¿qué es el peronismo? Bueno, evidentemente que da para charlar mucho tiempo, pero sintéticamente podría contestarte diciendo que el peronismo es un movimiento social surgido a partir de aquel histórico 17 de octubre de 1945, cuando un pueblo, todas las clases sociales, salieron hacia la Plaza de Mayo para exigirle a un gobierno militar la libertad del coronel Perón. A partir de ese momento se genera un movimiento que, en función de las realizaciones de Perón durante aquella revolución iniciada el 4 de junio del 43, van a crear la posibilidad de que Perón sea electo presidente de la Nación el 24 de febrero de 1946, sin ni siquiera tener un partido propio y llevando como vicepresidente a un viejo dirigente radical que fue Hortensio Quijano. Licenciado, ¿y cómo ve el peronismo en la actualidad? Bueno, el peronismo sigue siendo un movimiento. Lo que pasa es que muchas veces dentro de las estructuras políticas que son los partidos se generan intereses vinculados a negocios, a posicionamientos, que muchas veces desvirtúan aquel origen tan heroico, tan único en la historia argentina. Nunca existió en la historia argentina algo tan significativo como aquel 17 de octubre de 1945. Yo diría que es el día en que las masas dejan de ser masa y asumen su condición de pueblo, es decir, de protagonistas y actores de la historia. Licenciado, el día de mañana se cumple 100 años de nacimiento de la compañera Evita. ¿Qué nos puede decir de la compañera? Bueno, indudablemente que Evita fue una mujer excepcional, realmente tal vez lo más importante, además de toda la ayuda social canalizada por la fundación que llevaba su nombre, donde solucionaba problemas concretos, donaba máquinas de coser, instrumentos, ropa, de manera que la gente pudiera trabajar, porque fundamentalmente crea el peronismo la cultura del trabajo. Y Eva Perón fue además una suerte de embajadora extraordinaria de aquella Argentina que estaba transformando de una forma profunda y definitiva al pueblo argentino, y fue a Europa siendo la esposa del presidente de la nación, visitando España, la España del generalísimo Franco, donde fue recibida realmente con un cariño y por cientos y cientos de miles de españoles que realmente fueron a agradecer a Eva Perón todo lo que había hecho Perón cuando había enviado los barcos con trigo hacia España para que pudieran alimentarse los españoles a raíz justamente del embargo que habían hecho los aliados respecto de los países que habían tenido vinculaciones con Alemania y con Italia, como había sido España. Bueno, después de España estuvo en Italia, estuvo con el Papa, estuvo en Francia con el presidente Coty, estuvo en Holanda. A ver, realmente el viaje de Eva Perón fue algo único en su momento, porque generó por primera vez el protagonismo de una mujer en la historia mundial. Nunca había habido un protagonismo femenino como el que ejerció María Eva Duarte de Perón, de la que el 7 de mayo se cumplirán 100 años de su nacimiento. Eva Perón había tenido una formación como actriz. Ella trabajaba
en radioteatros y siempre hacía el papel de heroína federal. Evita era muy rosista, tenía una profunda admiración por Juan Manuel de Rosas. Esto en su momento era realmente revolucionario, porque la historia argentina había sido escrita por los vencedores, y los vencedores, como Urquiza, con Mitre, habían sido los que habían vulnerado los intereses nacionales y se habían aliado al extranjero para apoderarse del poder en la Argentina. Realmente hablar de Eva Perón, yo recuerdo una frase de ella que tiene mucho que ver con el tema del feminismo. Evita decía: odio a las feministas porque destruyen la femineidad, que es lo que atrae al hombre. Es cierto, ¿no? Por último, licenciado, ¿cómo ve la política en la actualidad? El peronismo en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas ramas? Bueno, el peronismo sigue siendo un movimiento, lo que pasa que los niveles organizativos, el peronismo tiene una columna vertebral fundamental que es el movimiento obrero. No la CGT, como mucha gente se confunde, sino las 62 organizaciones gremiales peronistas, porque la CGT es la confederación sindical, que es la que negocia los aspectos laborales, los salarios, etc. La 62 es el brazo político, es la columna vertebral. Evidentemente que la partidocracia muchas veces ha confundido a la gente en su nivel y en su forma de participación, porque la partidocracia lamentablemente está muy vinculada a las disponibilidades dinerarias, es decir, a la plutocracia. Pero me solía decir esto siempre: hablan siempre de democracia, pero la democracia no existe en la Argentina. Lo que hay es una partidocracia, y la partidocracia es plutocracia, gobierno del dinero. Por último, y no lo molesto más, licenciado, por su tiempo, ¿cómo ve la política actual de Macri? ¿Cómo ve el gobierno de Macri? Bueno, indudablemente que Macri llega al gobierno no por ser elegido, sino porque fue una opción para evitar que continuara la increíble corrupción de los 12 años del kirchnerismo. Se optó por Macri para evitar la continuidad de Cristina, pero indudablemente que ni Macri ni lo que representaba Cambiemos estaban preparados para gobernar. El nivel de improvisación, que es uno de los aspectos más peligrosos de la política, cuando se toman decisiones de manera improvisada sin que respondan a un plan, a valores, a prioridades y a un conocimiento profundo de la realidad sobre la cual se va a gobernar. Por eso es que el general Perón siempre decía que lo primero en la política es tener una carta de situación. No se puede gobernar sin una carta de situación, e indudablemente que el gobierno del ingeniero Macri no tuvo una carta de situación, sino que se encontró en el gobierno y ha comenzado a improvisar, influido fundamentalmente por las tendencias de la globalización monetaria y financiera mundial y por una vinculación de subordinación en la política monetaria y económica a los dictados del Fondo Monetario Internacional, con el cual adquirió un nivel de endeudamiento de más de 120.000 millones de dólares. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado.